El Señor les bendiga en esta noche a cada uno de ustedes. Amén. Así como está de pie, si trae la Biblia, la palabra de Dios, ábrala en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al 13, vamos a estar leyendo. Segunda de Crónicas, capítulo 20, del versículo 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí que están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no haya quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella un santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tal grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y con sus mujeres y sus hijos. Si puede, darle un aplauso al Señor y ocupe su lugar. Amén. Este pasaje lo hemos compartido en otras ocasiones y lo he compartido en ocasiones cuando a nivel iglesia hemos estado enfrentando circunstancias difíciles que nos han atemorizado y no hemos sabido qué hacer. Y hemos venido y nos hemos predicado este pasaje y nos ha llenado de fuerza, de fortaleza y de confianza en el Señor. Pero en esta ocasión hay un sentir dentro de mí que es como para a alguien especial en esta hora. Puede ser que algunos de ustedes estén pasando por alguna circunstancia muy difícil. Y cuando nuestro hermano Kevin ministraba en la administración, dijo estas palabras, y este es el título del tema de esta noche: Dios pelea por nosotros. Amén. ¿Lo quiere repetir conmigo? Dios pelea por nosotros.
Y aquí en los primeros dos versículos encontramos que venían los moabitas y los de Amón y otros amonitas contra el rey Josafat. Y le dijeron que venía una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. ¿Y qué dice? En el versículo 3, entonces él tuvo temor. Yo no sé, voy a mencionar tal vez 3, 4 cosas en este momento. Tal vez alguna se identifica con alguien en este momento. Y si es así, pues la palabra que vamos a decir es decir, Dios pelea por ti. Dios pelea por nosotros. Y tal vez te han dado alguna noticia, tal vez has ido de visita al doctor y te ha dicho que tienes una enfermedad grave. O tal vez a alguien, o tal vez has descubierto que tu hijo o tu hija está haciendo drogas y te ha impactado mucho y no sabes qué hacer. O tal vez, lamentablemente, tu hija está embarazada y te ha dado aflicción, te ha dado temor y no sabes qué hacer. O tal vez has descubierto que tu esposo o tu esposa te ha sido infiel y tienes temor y no sabes qué hacer. O tal vez te has quedado sin trabajo y piensas en las responsabilidades, en los biles que tienes que pagar y estás atemorizado y no sabes qué hacer. El temor que el rey Josafat sintió es algo normal en cada uno de nosotros cuando recibimos una noticia de esa manera, que alguien viene a la guerra. Y era una gran multitud. Pero como hijos de Dios, tenemos que reaccionar de la manera correcta. Número 1, vemos el problema que estaba enfrentando Josafat, de que alguien venía para destruirlo. Pero cuando sintió o tuvo temor, ese temor lo llevó a una actitud que todos, como hijos de Dios, debemos tomar. Nuestras actitudes, al enfrentar las circunstancias, van a marcar la diferencia de cómo las cosas se van a resolver. Y si usted ve en el versículo 3, dice que entonces él tuvo temor. ¿Y qué dice? Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Qué interesante, qué manera de actuar o de enfrentar la situación, es cierto. No sé qué hacer con mi hijo, con lo que está sucediendo en su vida. Muchas veces queremos arreglar las cosas a nuestra manera y en vez de arreglarlas las empeoramos. Aquí Josafat no quiso arreglar nada, sino que dice, se humilló delante de Dios. Amén. Humilló su rostro. Y esa es una actitud que nosotros debemos de imitar de este rey o de este siervo de Dios.
Y no solamente humilló su rostro, sino que también dice que pregonó ayuno a toda Judá. Y no solamente, y vea lo que hicieron, y se reunieron los de Judá para pedir socorro. ¿A quién? A Dios. Dice, a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedirle ayuda a Jehová. El salmista lo dijo de esta manera: alzaré los ojos a los montes. Y luego hace esta pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, dice, que hizo, ¿quién? Los cielos y la tierra. Amén. Entonces, cuando vemos esta actitud, entonces tenemos que volvernos a Él. Y luego sigue diciendo, y después de hacer, fíjese, todo el pueblo, tanto Jerusalén como todas las ciudades en toda Judea, se juntaron y pidieron a Dios por ayuda. Vio que tan importante es la unidad en la iglesia. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo que oráramos unos por los otros. Por eso nos dijo que si dos nos ponemos de acuerdo y oráramos al Padre, y dice, en el nombre del Señor Jesucristo, dice, y que todo aquello que pidiéramos nos será hecho. Muchas veces usted y yo no nos damos cuenta verdaderamente de quién es el Dios que nosotros adoramos. Número 3, algo que puedo encontrar acá en el rey Josafat era el conocimiento que él tenía de Dios. El versículo 5 dice: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, dice, Dios de nuestros padres, escuche lo que dice, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Y luego dice: ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, no echaste, fíjese, está declarando lo que Dios es, lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, que cómo los había librado. Y luego dice: ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Dice: y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo. Escuche lo que dice el versículo 9. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Dice: si mal viniere sobre nosotros, y dice, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa. Josafat tenía el conocimiento de Dios y tenía el conocimiento del propósito cuando Salomón dedicó el templo a Dios. Tenía un conocimiento de que aquel propósito de aquella casa que se había edificado en aquel lugar, en aquella tierra que Dios les había dado, había un propósito. Y mire, y vaya a 2 de Crónicas capítulo 6 versículo 19 para afirmar lo que estoy diciendo. Josafat estaba haciendo memoria de las palabras que Salomón dijo en aquel día, en aquella oración. Solo le voy a leer 3 o 4 versículos. Capítulo 6 del versículo 19 de 2 de Crónicas dice: mas tú, dice, mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Versículo 20: porque tus ojos, pues dice, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas, dice, la oración con que tu siervo ora
en este lugar, hablando de Salomón. Pero el versículo 21 ya no solamente Salomón se incluye él, sino que incluye al pueblo de Israel. Y dice, y asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel. ¿Cuándo? Cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y que oigas y perdones si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere y juramente tu lugar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando al impío, haciendo recaer sus procederes sobre su cabeza, y justificarás al justo al darle conforme a su justicia. Ve que tan importante, Josafat tenía memoria de estas palabras. Y dice, te hemos edificado esta casa, en esta tierra que tú le diste por heredad a Abraham tu amigo, tú nos la has dado, ellos han vivido acá, han edificado una casa. Dice, y cuando viniera el problema, dice que pudiésemos orar, que tus ojos iban a estar puestos en este lugar y que tus oídos atentos a este lugar. Cuando faltara el trabajo, cuando faltare la salud, porque dice, si mal viniere sobre nosotros. La palabra mal se puede referir a muchas cosas. O espada, dice, de castigo, o pestilencia, está hablando de enfermedades, o hambre, falta de lo económico. Dice, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti. Dice, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Esta es una declaración que está, acuérdese, Josafat está hablando a Jerusalén y a todos los de Judea. Y está declarando lo que Dios es, lo que Dios ha hecho y lo que Dios puede hacer. Porque Dios lo había dicho. Y nuestro Dios es un Dios que cumple sus promesas. Entonces el propósito de la casa que ellos habían edificado era para clamar, para adorarle al Señor, pero también para clamar en tiempo de la angustia. Y luego viene Josafat y le declara el problema. Vea el versículo 10 y dice, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasare Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyésemos. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. ¿Has venido con tu situación a Dios o te lo has estado guardando? El propósito de esta palabra en esta noche es este. Dijimos que el tema era que Dios pelea por nosotros. Y tú tienes que venir a Él y decirle, Señor, esta es mi situación. Yo no sé qué hacer, porque es lo que sigue diciendo en los versículos siguientes. Reconoce la incapacidad. Ellos reconocen que no pueden hacer nada frente a la situación y cómo resolverla. Y puede ser que tú estás en la misma situación. Esa noticia que te han dado o lo que has descubierto, te sientes impotente. Pero en esta noche te digo, aquí hay un Dios que quiere escuchar, que quiere ayudarte. Está para acá. Dios no te ha dejado solo. Tú no estás solo. Tienes al Dios. Por eso dije, Josafat está diciendo, no eres Jehová Dios nuestro, Dios de los cielos y que tiene dominio sobre todos los reinos de la tierra. Está declarando que el Dios que él adora es un Dios poderoso, y en otras palabras, que para Dios no hay nada imposible. Mire, el versículo 12 dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Tal vez en ese momento que descubriste
sea en tu esposo, en tus hijos o en alguien más. Quedaste, como se dice, en shock y te quedaste sin fuerza. Y luego dicen, no sabemos qué hacer. Pero esto es lo bonito, mire, a ti volvemos nuestros ojos. Entonces, mire, cuando no sabemos, cuando está el temor, cuando no tenemos la fuerza, no tenemos el conocimiento y no sabemos qué hacer, déjeme decir el consejo de la palabra de Dios o el principio que encontramos en esta palabra es volvernos a Dios. Pero es que mire, volverse a Dios, confiar en Dios, es verdaderamente dejarles, entregarle, hablarle sinceramente y entregarle la situación a Él. Y dice que estaba, mire, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus hijos y sus mujeres, con sus niños, dice, y sus mujeres y sus hijos. Allí estaba todo el pueblo clamando. Y eso es el principio, y por eso estamos nosotros acá clamando a Dios. Y cuando clamamos a Dios y cuando verdaderamente le decimos al Señor, porque mire, muchas veces le decimos y le digo, a mí me pasó en algunas situaciones que yo pensé que ya le había confiado, ya le había entregado todo al Señor, la circunstancia o el problema, y decimos que sí, pero todavía andamos haciendo cosas como queriendo nosotros arreglar el problema. No, entrégaselo. Entrégaselo completamente a Él. Él es el que te va a dar la victoria. Él es el que te va a ayudar a poder salir hacia adelante. Miren, porque vea lo que sucedió. ¿Quiénes estaban? Dice que estaba todo Judea en pie delante de Jehová. ¿Con quién? Con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí, versículo 14, Jaziel, hijo de Zacarías, dice, vea el versículo. Y el 15 dijo, oíd Judá, dijo Jaziel, todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová nos dice así. O de otra manera dice, Jehová os dice así. ¿Qué es lo que te está diciendo? Ellos tenían temor. Es algo natural en cada uno de nosotros. Pero aquí viene la palabra de Dios. El Espíritu Santo viene sobre Jaziel en aquel momento donde estaban reunidos. Y se para y dice, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú, oh rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque vea, aquí está encerrado el tema del mensaje, dice, delante de esta multitud, dice, no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? De Dios. Pero ¿cómo fue esto? Si viene una multitud, pero vemos cómo todo esto se va de una manera a reconocer. Primeramente viene la humillación y buscar de Dios y decirle, Señor, yo conozco quién eres tú. Yo sé lo que tú has hecho y lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Pero yo tengo esta situación con mi esposa, o por decirlo usted tiene su situación con su esposo y no sabe qué hacer. Y por eso vengo a ti en esta noche. Por eso estoy acá. Yo sé que alguien tiene necesidad de escuchar esta palabra en esta noche. No sabes qué hacer, ya no hay fuerza. Has tratado de hacer muchas cosas y has visto que las cosas van de mal en peor. No sabes, ya se te acabó la fuerza. Ya estás como aquella mujer del flujo del sangre que ya había gastado todo lo que tenía y con doctores y que había ido acá y allá y que en vez de mejorar aún le iba peor. Puede ser que tú seas esa mujer que has tratado de una manera, has tratado de otra. Y esto es lo que Dios nos dice en esta hora en su palabra. No temáis, la guerra no es vuestra, esta guerra es de Dios. Eso es que hay que creerlo. Y miren lo que le dicen las instrucciones que da. Dice, mañana descenderéis
descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No, oiga, escucha una vez más. ¿De quién dijimos que era la guerra? Ok, versículo 17, escuchen lo que dice. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. El pueblo de Israel había sido un pueblo de guerra, de batalla. Él había conquistado ciudades para poder llegar ahí. Pero en esta ocasión, Dios les está diciendo, no, en esta ocasión ustedes no van a pelear. Ustedes, esta no es una guerra que ustedes no van a pelear en este caso. Y les da una instrucción, dice, paraos y estad quietos. ¿Sabe que muchas veces usted le ha pedido a Dios y Dios está respondiendo a solucionar las cosas? Y cuando usted empieza a ver aquello que se está arreglando, como que quiere acelerar el proceso. No detenga lo que Dios está haciendo. No se meta en lo que Dios está haciendo. Aquí el consejo dice, miren, estén quietecitos. Aquí no va a ser, mire, para que usted, hay veces que usted va a tener que pelear, pero en esta ocasión, al rey Josafat le estaba diciendo, no van a pelear ustedes. En este caso no es para que ustedes peleen, dicen, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Parados, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Y como decía, muchas veces vemos que Dios está obrando y queremos ver las cosas más rápido, que tenga la solución, el problema. No, sigue orando, sigue esperando. Si Dios te ha dicho, estate quieto, amén, no hagas nada. Tú no puedes hacer, ya no tienes fuerza, no sabes qué hacer, ya lo quisiste hacer a tu manera, entonces déjamelo hacer a mí, dice el Señor. Lo que te digo es que sigas orando, que sigas ayunando, que te sigas humillando. Eso fue lo que él hizo. Se humilló su rostro delante y pregonó ayuno. Empezó una búsqueda de una manera que no tuvo que levantar, no tuvo que ser por la fuerza, sino por medio de la humillación delante del Señor, reconociendo, amén, que Dios es el que está en medio del asunto. Porque si venimos a Dios y le pedimos a Dios que nos ayude, pues tenemos que dejarlo que Él lo haga. Ponga su confianza en Él completamente. Eso es una situación grande, mire, para nosotros como padres. A veces nosotros tenemos un concepto de nuestros hijos que se han portado bien, se han esforzado por hacer todo de una manera correcta y todo, y enfrente de nosotros pues aparentan ser como decimos, una chulada de muchachos. Y que nadie hable de nuestros hijos, porque si hablan de nuestros hijos, rápido nos levantamos y nos defendemos. Y de repente viene, mire, una noticia, y nos damos cuenta y es quitada la venda que estaba puesto y nos vemos que nuestros hijos no son lo que nosotros pensábamos. Y le digo, y somos tan afectados de tal manera que viene como hasta una depresión como padres, y empezamos a autoanalizarnos y ver qué pasó, qué sucedió, dónde estaba yo cuando empezó a suceder esto, qué era lo que yo estaba haciendo. O con el esposo o la esposa. Usted se ha esforzado por siempre proveerle todo lo necesario, ha ido al trabajo y pensó que todo estaba bien, pero usted se descuidó y sucedió y se descubrió aquello que estaba ahí, y usted fue afectado de tal manera que se quedó, vamos a decir, sin fuerza. Pero aquí está Dios y nos está diciendo,
Esta pelea no es para ustedes, yo la voy a ganar por ti. Y tienes que creerle, tienes que aceptar lo que Dios lo puede hacer. Amén. Esto es decir, Dios peleará por nosotros. Dice, oh Judá y Jerusalén, dice, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Versículo 18. Entonces Josafat, una vez más, se inclinó rostro en tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. El miércoles yo mencionaba algo de la actitud de la iglesia primitiva, que antes de que llegara la promesa, ellos estaban en oración. Y llegó la promesa del Espíritu Santo y después ellos continuaron en oración. Y ve acá, aquí le digo, se aplica ese mismo principio. Ellos clamaron a Dios y Dios les responde. Se levanta un hombre lleno del Espíritu Santo en ese momento y empieza a dar la palabra de Dios. Y empieza a revelar. Pero aquí está el principio que nos mueve a nosotros, los cristianos. Nosotros no caminamos por vista, nosotros caminamos por fe. Y lo que yo encuentro acá en este pasaje dice que una vez más él se inclinó su rostro y todos los que estaban allí y adoraron al Señor. ¿Sabe por qué? Porque ellos habían creído la palabra que Jaciel trajo, la palabra que Dios dio a través de Jaciel lleno del Espíritu Santo, que Dios iba a pelear por ellos y que ellos iban a estar bien. Y así tienes que creer tú en esta noche. Amén. ¿Estás oyendo? Ponlo delante del Señor y adórale al Señor. Porque mire, cada cuanto encontramos de los leprosos que fueron sanados, en este tiempo aún se ven muchas personas. Hoy hacía memoria de alguien que estuvo acá con nosotros. Y antes de la necesidad, mirábamos a aquella persona constantemente orando por la petición que tenía. Y Dios respondió de una manera milagrosa que todos nos quedamos impactados. Pregúnteme si yo veo a la persona acá en la iglesia después de que Dios. No. Muchos se olvidan. Y yo creo que nosotros no debemos de hacer de ese, sino que tenemos que seguir creyendo al Señor. Pero volviendo al punto, Josafat dice, entonces Josafat se inclinó rostro en tierra y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y esto, oiga, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Pregunta: ¿ya tenían ellos lo que Dios les había dicho? No. Pero ellos estaban actuando como que si ya lo estaban teniendo. Ellos estaban creyendo a la palabra de Dios. Dice, ellos empezaron, vino el ministerio de alabanza y empezó a alabar al Señor, a Jehová, el Dios de Israel. Y no lo hicieron calladito, sino que lo hicieron, dice, con fuerte y alta voz. Porque eso es fe. La certeza de lo que se espera. Amén. Aquello que todavía no se ve. Entonces tú tienes que obrar en fe en este tiempo para enfrentar esa situación que tú estás enfrentando en este momento. Dios te está diciendo, esto no es para que pelees tú, esto déjamelo a mí, te está diciendo Dios. Tú solamente mantente firme, estate quieto y permanece. Yo le digo, yo he mencionado algunas cosas, pero yo sé que alguien más puede hacer otra situación totalmente diferente a las que yo he mencionado,
pero te has quedado sin fuerza, te está afectando, no sabes qué hacer. Pero el Señor te dice en esta noche, yo te digo qué vas a hacer. Confía. Confía en mí, dice el Señor, porque yo voy a pelear por ti. Amén. Y cuando reaccionamos de la manera que ellos reaccionaron, alabando y exaltando a Dios a través de cánticos y de alabanza, le digo, es como que estás disfrutando las cosas antes de tenerlas. Y eso es una evidencia que verdaderamente has depositado tu confianza en Él. ¿Por qué? Porque te estás gozando antes de verlo y estás alabando al Señor porque sabes que lo que el Señor te ha dicho es verdad. Porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Pero la fe sin obras, estuvimos predicando, ¿qué? Es muerto. ¿Por qué? Se lo digo por lo que sigue. Versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oíd Judá y moradores de Jerusalén. Escuche una vez más. Creed en Jehová, ¿quién? Vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Creed, fe. Tenemos que tener fe. Y dice, y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Pero dele la gloria al Señor. Pero escuche, aquí falta lo más. Ve, el poder que hay en la oración y el poder de la fe y el poder de la alabanza. Dios dio la palabra, no es para que ustedes peleen, pero ellos van a enfrentar. Pero lo que dice el versículo 22, es algo que de una manera puede decir, y se lo voy a decir de esta manera, que en medio, aquí en el altar, cuando nosotros hagamos el llamamiento y usted se acerque a Dios con fe, creyéndole, le quiero decir que Dios puede estar obrando en esa necesidad que usted tiene. Dios puede estar obrando en ese problema que usted tiene y no ha podido enfrentar. ¿Y sabe qué pueda suceder? Que cuando usted llegue a su casa, las cosas van a estar diferentes. Que pueda encontrar a su hijo allí esperándole a usted para decirle, mami, me arrepiento. Que pueda encontrar a su esposo allí de una manera arrepentido. O que el lunes le llamen para que usted reciba el trabajo que ha estado aplicando. Porque eso fue lo que sucedió acá. Mire, ellos ya van para salir, pero en el versículo 22 dice, y cuando comenzaron a entonar, dice, cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Sir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Dice, y se mataron los unos a los otros. ¿Qué era lo que Dios había dicho? Que esta guerra no era para que ellos pelearan en esta ocasión. ¿Por qué? Porque la guerra era de Él. Él iba a pelear por ellos. Y Dios hizo que entre ellos mismos se destruyeran. ¿Y sabe lo que hizo el pueblo de Israel? Dice que después, cuando llegaron a cierto lugar, ellos vieron la mortandad. ¿Y sabe qué fue lo que hicieron a ellos? Ellos solamente fueron a levantar el motín, a levantar todo aquello que ellos podían llevarse. Y dice, era tan grande que dice que tardaron 3 días en levantar todo aquello, hablando de las cosas preciosas de oro y todo eso. Ellos no tuvieron que levantar una espada, no, que si llegaron directamente, aleluya, a recorrer, a recibir la bendición que Dios tenía para ellos. Pero ellos se habían gozado antes.
Ellos habían creído antes. Y eso es lo que la fe, ese es el poder de la fe. La fe mueve el poder de Dios a nuestro favor. Créale a Dios, créale a Dios. Dios es poderoso para cambiar a su marido y hacerlo una persona que se vuelva de todo corazón. Dios puede transformar a su hijo para que aborrezca las drogas. Dios puede hacer que su hijo deje esas compañías que le están afectando. Dios puede liberar a su hijo de ese mal espíritu que usted percibe cuando su hijo llega. ¿Habrá algo imposible para Dios? En lo que Josafat dice, no, no hay nada imposible para Dios. Dios es creador del cielo, Dios es creador de la tierra, y Él puede hacer las cosas más abundantes de lo que nosotros pensamos, imaginamos. Antes de que, esto lo digo, este es el mover de la fe. Este es el poder de Dios. No pelearon, sino que solo fueron a levantar la bendición. Pero una vez más, si leemos el pasaje, dice que el versículo 26, vaya poniéndose de pie, porque aquí termino. Ya ellos habían recogido todo el motín. Dice, y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque ahí bendijeron a Jehová. Y dice, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y todos los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para Jerusalén, dice, gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándonos de sus enemigos. Y vinieron, escuche, y vinieron a Jerusalén con salterios, con arpas, con trompetas, a la casa de Jehová. Por eso es tan importante la alabanza, la adoración en nosotros a nuestro Dios. Amén. Le digo, le podemos adorar aún en las circunstancias difíciles. Amén. Aún cuando no todo está bien, pero si Él te ha dicho que va a estar, las cosas van a estar bien, Él te ha dicho que Él va a pelear por ti. Porque es lo que nos enseña la palabra de Dios en el Romanos 8, 28. A los que amamos a Dios, dice, aquellos cuyo propósito hemos sido llamados, dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Y si Dios es por nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Espada, hambre o desnudez? No, no hay nada, dice, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Tú, en este momento, yo no sé las circunstancias, pero Dios te está hablando a ti. Ten fe, ten confianza, mantente firme, porque Dios te dice, esta es una lucha que Él la va a ganar por ti. Solamente adórale, solamente búscale, solamente confía en Él. Dice, crean en Dios, créanle, alábale, glorifícale. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos alcanzar la bendición, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Y si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Hay poder, hay bendición, hay promesas. Aleluya, tú tienes la victoria. Cristo te ha dado la victoria. Él ha peleado, Él la ganó en la cruz del Calvario y quiere que tú la recibas, quiere que tú te goces. Gózate en esta noche, aunque el problema está, hoy lo vas a ganar. Hoy el Señor devota los muros, aleluya, los muros se caen, aleluya, por el poder de Dios. La bendición fluye porque Cristo nos está diciendo, su palabra te está hablando, te está confirmando que Él es el que te va a dar la victoria. Aleluya, solamente crea en Él y confíe en Dios. Confía. Esto es el de creerlo, esto es de fe. Mire, a través de la historia de la iglesia, aún en estos tiempos, hemos escuchado cómo
personas que uno va a pensar nunca tal vez se iban a convertir al Señor, y se ha orado por ellos y Dios los alcanza. Usted puede hacer un testimonio de eso, que tal vez tenía un concepto bien pobre de los cristianos, pero ahora dice usted, cuán equivocado estaba. Y dice, tan equivocado estaba, y doy gracias a Dios, pues dice usted, por mi esposa que me oró por mí y tuvo paciencia. Pero fue Dios que le dio la palabra, que dio la confianza a tu esposa. Pon tu situación en el Señor y dile, Señor, no tengo fuerzas y ya no sé qué hacer, pero yo te voy a adorar en esta noche con todo mi corazón. Y dígale, yo te voy a adorar como que tú ya me solucionaste todo el problema.